Hola para todos, vamos a iniciar nuestra tercera clase del curso virtual de inteligencia emocional para niños y para ello vamos a utilizar el concepto de la terapia de juego, que fue esta presentación gracias y desarrollada por la profesora Paola Almanza. En estos momentos vamos a tener en cuenta el concepto de conciencia emocional, que va a ir muy anclado a el tema que hemos hablado anteriormente referente a el tema de la inteligencia. Vamos a dar una pequeña definición de lo que entenderemos como conciencia emocional. Es la capacidad de estar alerta, de reconocer indicadores de orden interno y externo que permitan conocer los sentimientos personales y utilizarlos de manera correcta como guía ante constantes situaciones del día a día. Esto va a ser importante que empecemos a desarrollarlo en los niños, sobre todo en etapas de primera infancia, ya que debido a ellos podemos entender que los niños pueden desarrollar más fácilmente conceptos como la empatía, el autoconcepto, que muchas veces cuando llegan a la adolescencia van a ser útiles para su autoestima, para su autoimagen, para el tema también de, por ejemplo, el establecimiento de amistades y también los primeros pasos en las relaciones afectivas. Por ende, este concepto va a ir muy anclado a lo que hemos visto en el tema de inteligencia emocional y todo el tema de las emociones humanas. No podemos olvidar que debemos también generar aspectos y hacer diferenciaciones entre emociones y sentimientos, donde vamos a tener en cuenta que las personas vamos a sentir, vamos a pensar y vamos a actuar. Y es importante que la conciencia emocional va a destinarse a que las personas pueden sentir y expresar sus emociones y sentimientos. Y en el caso de los niños tendremos un trabajo un poco más fuerte debido a que debemos crear inicialmente que ellos aprendan a identificar sus emociones, sus sentimientos, cómo se pueden llegar a sentir o no en todo este proceso. Ahora bien, ¿cómo vamos a fortalecer la conciencia emocional? Lo vamos a hacer a través del lenguaje emocional, que va muy unido al tema que hemos hablado en las primeras semanas de inteligencia emocional, con actividades, por ejemplo, que promuevan el vocabulario emocional. Entonces podemos desarrollar, por ejemplo, diferentes cartulinas con diferentes imágenes, donde el niño aprende a identificar emociones como pueden ser la alegría, la tristeza, la ira, la preocupación, ternura, preocupación y miedo. Por otro lado, vamos a promover las conductas verbales y no verbales como una forma de expresión. Teniendo en cuenta ello, te voy a plantear un pequeño glosario que nos comparte la profesora Almanza que considera importante para el desarrollo de las emociones, para el desarrollo de que los niños puedan empezar a identificar, y esto también podemos crearlo en constructo en la parte educativa o también en algunas otras medidas para planos clínicos. Vamos a dar una pequeña definición de la alegría. La alegría lo vamos a entender como sentimientos de gozo o satisfacción interior que suelen manifestarse con signos externos. Por otro lado, la conducta va a definirse como una actividad motora o glandular que se traduce en un cambio o en transformación del organismo en el medio que se desarrolla. Por otro lado, conceptos como la creatividad, que vamos a entender como la capacidad de crear o innovar, van a ser necesarios. Un tema, por ejemplo, como son las emociones, podemos dar a entender que va a ser como un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone una respuesta organizada. Como has podido leer o habrás podido escuchar, algunos de los conceptos están un poco elaborados o un poco complejos. Sin embargo, para el tema de la educación emocional y la conciencia y el lenguaje emocional, como vamos hablando, necesitaremos que los educadores, los padres y los psicólogos o demás implicados en ámbitos educativos también puedan llegar a un consenso con los niños. Si llegamos a ese consenso, los conceptos serán mucho más claros y más fáciles de entender para la población. Sentimientos como el enfado lo vamos a entender como con sentimientos de contrariedad y molestia. La felicidad, por otro lado, va a ser entendido como el estado de ánimo que está relacionado con encontrarnos contentos y satisfechos. No lo olvides que, por ejemplo, dar ejemplos, dar situaciones del día a día del niño, dependiendo de la edad, va a ser muy importante. Y ante ello, por ejemplo, temas como la ira, la reacción de irritación, la furia o la cólera desencadenada por un tipo de indignación. Recordemos que esto puede llegar a variar de una población a otra, de la edad,
Y por ejemplo, la ira para el niño puede ser que le quitemos un juguete. Entonces, eso es importante llegar a entenderlo de qué son las emociones que pueden llegar a causar un sentimiento como la ira. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones vamos a darnos cuenta que las emociones son causadas por un tercero, como por ejemplo pueden ser los papás, como una forma de castigo le quitamos los juguetes o demás. El estado de ánimo puede exactamente estar relacionado con el estado emocional, referente a un estado de mayor duración y menor intensidad que las emociones. Por otro lado, el miedo va a estar relacionado con la sensación, reacción ante situaciones amenazadoras que causan inseguridad ante un peligro real o imaginario, o también aspectos relacionados como la aprensión sobre algo desconocido, sobre la posibilidad de un contratiempo. Vamos a tener en cuenta que la motivación va a ser entendido como variables intermedias que activan la conducta y la orientan hacia la consecución de un fin. En otro sentido, la preocupación va a ser ocupar el estado de ánimo, hacer sufrir y búsqueda de lo que puede salir mal. De manera general, puedes estar revisando los sentimientos de ambivalencia, el sentimiento, sentimientos, por ejemplo, como pueden ser la sorpresa, que lo vamos a definir como una reacción provocada ante algo imprevisto o extraño. Es importante tener en cuenta que podemos encontrar emociones positivas o emociones negativas. Al hablar de la regulación emocional, no lo debemos olvidar que va a estar enfatizado como objetivo principal la capacidad de controlar sus impulsos y sentimientos conflictivos. No lo olvidemos que todas las personas, sin importar la edad, puede que sus emociones o sentimientos pueda haber un conflicto y en ese orden de ideas debemos entender y debemos generar procesos de introspección para que las personas los puedan identificar fácilmente. Por otro lado, vamos a encontrar, por ejemplo, que es importante fomentar este tema del aspecto del control de impulsos y la capacidad de manejar sus emociones para asimismo no tener conflictos en el día a día, para evitar, por ejemplo, la presencia de temas de violencia dentro del ámbito escolar o puede ser, por ejemplo, violencia entre hermanos. No lo olvidemos que estos temas son importantes que también sean guiados y acompañados por los padres. Para hablar del tema de la regulación emocional, podemos hablar y darle a entender al niño con ejemplos clásicos, con el uso de cuentos, con el uso de marionetas, conceptos como son el autocontrol, la confiabilidad, la integridad, la adaptabilidad y la innovación. Cuando entremos a trabajar el tema de la regulación emocional, es importante agregar lo siguiente. Los niños tienden a ser más equilibrados, más de lo que podemos llegar a creer un adulto, e inclusive en momentos críticos o momentos que nosotros podemos pensar que como adultos nos pueden afectar, pero ellos, debido a su comprensión, pueden entenderlo y, de cierta manera, si trabajamos los conceptos, no hay ningún inconveniente. Por otro lado, las estrategias de regulación como la relajación, el diálogo interno y la evaluación de la intensidad, que lo puedes trabajar, por ejemplo, con el tema del semáforo de las emociones, será de vital importancia. Algunos conceptos que podemos hablar, por ejemplo, podemos trabajar actividades donde reforcemos temas como las emociones agradables, las emociones desagradables, en las palabras del niño, temas como la paciencia, pensamientos positivos, reacción, temas como la autorregulación o la canalización de emociones, es importante que lo podamos llegar a definir. La autoestima va a ser entendido como la consideración, la valoración y el estima que hace sobre sí mismo. En ese orden de ideas va a ser la visión del niño que tiene sobre sí mismo y esto es importante tener en cuenta porque muchas veces va a ser reforzado por los sentimientos aprendidos y pensamientos positivos que pueden ser dados por sus padres, por los educadores o hasta por los mismos compañeros. Por ende, el reforzar conceptos como la autoestima será una medida de prevención y de autocuidado ante las temáticas, por ejemplo, como pueden ser el bullying, el acoso escolar, temas como la depresión infantil, entre otros. Acá te comparto algunas definiciones, como pueden ser lo que hemos hablado anteriormente, la creatividad, la identidad y demás aspectos. Obviamente vas a encontrar que algunos conceptos son un poco más densos, más complejos, pero que poco a poco, dependiendo de la edad del niño, vamos a necesitar crear, fortalecer y que el niño tenga una definición clara. Al hablar
De las emociones o los conceptos de las habilidades socioemocionales lo vamos a entender como el conjunto, competencias que facilitan las relaciones interpersonales. No lo olvidemos que los seres humanos somos seres sociables desde edades muy tempranas. Por ende, crear competencias de orden social va a ser importante para no solo el juego, sino para la día a día, para la protección y prevención de diferentes problemáticas que podamos presentar con los niños. A continuación, te planteo algunas de las habilidades sociales que podemos llegar a trabajar. Por ejemplo, habilidades básicas como son la expresión facial, la postura corporal, el habla, temas como la conversación o la interacción, habilidades para cooperar y compartir, las habilidades de relaciones con el sentimiento y habilidades de autoafirmación. Bien, dentro de la competencia social podemos enfatizarlo a dos caminos. Por un lado, la empatía, que es la conciencia de los sentimientos y preocupaciones del otro y hacerse poner en el lugar de otra persona. Por otro lado, vamos a entender las habilidades sociales como la influencia, comunicación, resolución de conflictos, liderazgo y establecimiento de vínculos. Se ha encontrado en el tema, por ejemplo, de la psicología organizacional, que es más favorable que desde edades muy tempranas favorezcamos la presencia de liderazgo dentro de los niños, ya que estas habilidades se van igualmente a fortalecer cuando tengamos fases de adultos, cuando tengamos adolescentes o en su día a día. Bien, a continuación te planteo algunas de las emociones negativas, cómo las puedes dar a definir, cómo las podemos dar un ejemplo básico, como por ejemplo puede ser el hablar irónico, que vamos a entender como algo que se expresa de manera hiriente, que dice una cosa pero dejando evidencia que está haciendo otra cosa, el burlarse de alguien o actuar de manera grotesca, los gestos y demás. Bien, es importante tener en cuenta que los temas hablados, como las habilidades sociales, vamos a tener en cuenta que van a fortalecer las habilidades de la vida. Y estas habilidades de la vida nos van a generar un bienestar subjetivo respecto a las emociones. Si conocemos nuestras emociones, podemos identificarlas para que los niños actúen de buena manera en su escuela, trabajo, familia o actividades sociales. Por ende, es importante que podamos llegar a definir estas características. Al hablar, por ejemplo, de las habilidades para la vida, vamos a darnos cuenta que esto es muy efectivo, que las fortalezcamos, ya que en el tema de buenos estudiantes se han encontrado que en algunas ocasiones estas habilidades son un eje central para el desarrollo del mismo. Bien, a continuación te comparto algo del vocabulario referente a la agresión, amistad, autonomía, conflicto, esfuerzo y reestructuración cognitiva. A lo cual te invito a que pongas pausa al video, lo revises y cualquier duda no olvides que estaremos desde el foro. Bien, hemos llegado al fin de nuestra clase. Te agradecemos que hayas tomado todo el tiempo para verla y escucharla y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.